Bienvenidos a este nuevo programa de biografías esenciales. En esta ocasión voy a hablar del diseñador de producción John Barry. Ya sabéis que John Barry, desgraciadamente, no pudo trabajar más allá del Imperio Contraataca porque falleció en el propio set de rodaje de esta película a la edad de 43 años. Él nació en el año 35 en Londres, falleció en el año 79 porque tuvo una meningitis infecciosa en ese set de rodaje, se desplomó durante la producción, cuando estaba trabajando de director de segunda unidad. Curiosamente no le contrató Lucas como diseñador de producción, que es lo que llevaba haciendo en sus trabajos anteriores, y al día siguiente ya falleció por culpa de esa enfermedad a la temprana edad de 43 años. Eso es un poco la tragedia de esta persona, pero lo poco que trabajó, o los 20 años o así que trabajó en el mundo del cine, pues espectacular. Él realmente iba para arquitecto, había hecho de hecho la carrera de arquitectura, pero luego ya pasó enseguida a hacer decorados para el ámbito del teatro y después pues, decorados y temas de atrecho y todo este tipo de props y cosas para serie de televisión y para películas. Entre su primera película es bastante llamativo, que fue toda una superproducción de la época, como fue Cleopatra del año 63, protagonizada por Elizabeth Taylor, y luego pues otras producciones de esa época. Pues se puede destacar, por ejemplo, Dangerman, que aquí se conoció como Cita con la muerte, vamos a decir, una serie de espionaje protagonizada por Patrick McGoohan, y luego hasta también, por ejemplo, Los violentos de Kelly, protagonizada por Clint Eastwood. O sea, siempre desde un principio ha estado en el más alto nivel. Es verdad que al principio estaba como asistente del director artístico, pues por ejemplo con Elliot Scott, pero enseguida ya, de los 70 en adelante, empieza a trabajar como director artístico o como diseñador de producción. Ya sabéis que la diferencia entre uno y otro es que el director artístico solamente diseña, vamos a decir, y el diseñador de producción, aparte de eso, también tiene que tener en cuenta la logística y el presupuesto. De hecho, suele haber las dos figuras, ¿no? El diseñador de producción es, digamos, el jefe, el director artístico, que es el que se encarga de llevarlo a la práctica con su equipo de, vamos a decir, arquitectos, albañiles, este tipo de carpinteros, ese tipo de mano de obra, tiene más en contacto con el director artístico. Si es que hay las dos figuras, porque hay veces que el director artístico hace ambas cosas, pero si hay las dos figuras, el diseñador de producción se encarga más de dar las órdenes al director artístico para que luego la aplique en el plano físico. Entonces tiene que tener en cuenta, ya digo, pues el tema de la logística de todo ello y lo que te va a costar cada decorado, cada prop, cada vehículo, cada arma, etcétera, ¿no? Entonces él siempre estuvo, ya digo, en lo más alto nivel, en grandes producciones y haciendo muy buena labor. Entonces, ¿por qué le ficha George Lucas para La Guerra de las Galaxias del año 77? Bueno, pues no solo por esa brillante trayectoria, sino que también porque había trabajado en entornos desérticos en El Pequeño Príncipe, y sobre todo porque le recomienda Elliot Scott, que ya hemos dicho antes que había sido su mano derecha en varias películas del principio de su filmografía, ¿no? Entonces, bajo esa recomendación, decide entrevistarle cuando está en México rodando otra película, y John Barry en un principio le rechaza, no ve la película de Star Wars por la sencilla razón de que solo tiene 7 meses para construir una cantidad enorme de decorados. Lo ve todo un reto. Lo que pasa es que lo acepta porque él tiene mucha experiencia y se ve capaz de ello, ¿no? Pero en principio lo había rechazado. El caso es que al final pues demostró ser una elección acertadísima, porque se va a llevar el Oscar a la mejor dirección artística en compañía de varios compañeros de ese departamento, y es por eso, porque estuvo realmente muy brillante en todo el tema este de los decorados, los pros y demás. Por ejemplo, él construyó un R2D2 de cartón para que sirviera de referencia a Lucas, para ver cómo le va pareciendo y luego ya pues, solicitar la construcción del definitivo, ¿no? También hizo la búsqueda de localizaciones por África, por el norte de África, en compañía del productor Robert Watts. Entonces a él le debemos probablemente el que se rodara en Túnez estas películas, ¿no? ¿Qué más? Él también se le debe, entre otras muchas cosas, la idea de que Luke y Leia se balanceen por un abismo de la Estrella de Muerte. Eso que nos parece muy clásico de los seriales en los que se inspiró Lucas, bueno, pues viene de él, no estaba en los primeros guiones de la película. Era una persona muy creativa y lo aportó pues, a su departamento, ¿no? Que era el tema de decorados, atrecho, props, este tipo de cosas, incluso también por los exteriores, ¿no? Y bueno, dejando el tema de la primera película de Star Wars, que hizo hasta la llegada del Imperio Contraataca, que ya sabemos que es del año 80, bueno, pues entre medias trabajó en otras dos grandes producciones que se rodaron a la vez, como fueron Superman 1 y Superman 2. Y ahí también se le ofreció la oportunidad de dar el salto increíble a la silla de director, porque normalmente el diseñador de producción se queda ahí y no es habitual que se ponga a dirigir, ¿no? Eso suele ocurrir más entre el director de fotografía que pase a director, por ejemplo, eso es más habitual. Pero que un diseñador de producción le ofrezca la oportunidad de dirigir,
pues es extraño, él lo aceptó, era una película titulada Saturno, o Saturno 3, y protagonizada por Kirk Douglas, y el problema es que se llevó mal con esta persona que hacía la película y le despidieron. Entonces ese fue un poco uno de los puntos más bajos de su carrera. Después se puso a trabajar en el Imperio Contraataca del 80, y cuando llevaba tan solo 2 semanas trabajando en el año 79 como director de segunda unidad, ya no estaba con tema de decorados, se desplomó, como decía antes, en el set de rodaje por una fuerte fiebre. Resultó ser una meningitis contagiosa, o infecciosa mejor dicho, y al día siguiente falleció. Por supuesto, todo el equipo se volcó con el funeral que se celebró en la Catedral de St. Paul de Londres, pero les dejó baldados, ¿no? Entonces le tuvo que sustituir otra persona. Eso es un poco la tragedia, pero yo quería rendirle homenaje en este programa porque hizo, ya digo, una labor increíble, sobre todo en el episodio 4, porque ya digo, el episodio 5 fueron 2 semanas como director de segunda unidad, rodando escenas de acción y demás. Entonces le debemos sobre todo esas brillantes ideas en tema de decorados y atrecho, e incluso la escena del salto del abismo a la estrella de muerte del episodio 4. Bueno, pues con esto termino esta nueva biografía esencial, espero que os haya gustado y nos seguimos viendo en Tyrese Walker.